Es terrible, queridos hermanos y hermanas, lo que nos dice el libro segundo de Reyes en el capítulo 17, que todos los profetas fueron traspasados a espada. Y luego es horrible, segunda Macabeos en el capítulo 6, observar el martirio de los hermanos Macabeos. Y todavía es horrible observar el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, cómo matan cruelmente a San Esteban. Y todavía es muy horrendo ver la muerte de San Ignacio de Antioquía, lanzado al foso de los leones, la muerte de San Sebastián, atado a un poste y matado a flechazos. En nuestro país, horrible el asesinato y martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando se convirtió en voz de los que no tienen voz. Y siempre la iglesia es martirial, es santa, es una santa católica, apostólica y martirial. Veamos hoy a otro de esos grandes mártires. Me refiero a Juan el Bautista. Nos lo dice de una forma genial el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 14 al 29, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó. Gustó mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a la madre.
Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Nos encontramos que aquel de quien dijo Jesús, de los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. Nos encontramos con el gran profeta. Nos encontramos con aquel hombre que dijo que él crezca y que yo disminuya. Nos encontramos con el mártir, no tanto por la fe, sino por su libertad para denunciar el pecado y decirle al poder político y decirle a Herodes: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, eso es adulterio y eso es abominable a los ojos de Dios. Y fue esto lo que constituyó a Herodes, a Herodías y a Salomé, la hija de Herodías, en instrumentos del demonio, en instrumentos del diablo. Y por eso, casi las mismas palabras que el diablo le dijo a Jesús en el desierto son las que dice Herodes. El diablo en el desierto le dijo a Jesús: póstrate, adórame y te daré todos los reinos del mundo. Herodes dice casi lo mismo a Salomé, a esta niña bailarina: pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y efectivamente, esto se va a concretizar en 3 grandes pecados que están aquí para que nosotros los evitemos. Lo primero que descubrimos acá como respiración del demonio es el odio. Tanto Herodes como Herodías odiaban a Juan el Bautista. Esto es peligroso. Cuando en tu corazón hay mucho odio, rencor, resentimiento, cuidado, cuidado. Y tenemos que pedir el milagro de que nos haga como San Francisco de Asís y poder decir: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor. Que donde haya injuria, ponga yo perdón. Que donde haya duda, ponga yo la fe. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser entendido, sino entender. Que no busque ser amado, sino amar. Este es un milagro que tenemos que pedir cuando en nuestro corazón hay odio, rencor, resentimiento. Y que el Señor nos dé la gracia del perdón para ser felices. Segundo, hay adulterio. Y por tanto, se ha quebrantado lo sagrado de la fidelidad. Y tenemos que pedir el milagro de la fidelidad, primero por respeto al cónyuge. Si algo es nefasto y horrible, y esposos, esposas se han quitado la vida porque se les ha faltado el respeto desde esta perspectiva. Segundo, fidelidad por la palabra dada. Ante el Señor, ante el altar y ante testigos, el hombre dice: yo jurando de tal te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel. Esa palabra es sagrada y esa palabra es ante Dios y esa palabra vale. Y lo mismo dice la mujer: pues por esa palabra dada, palabra de honor,
Se tiene que luchar y batallar por la fidelidad. Tercero, fidelidad por los hijos. Siempre quien va a pagar los platos rotos de una infidelidad son los hijos. Ya estamos hartos de ver cipotes que han sido abandonados, de ver cipotes que van creciendo con grandes vacíos psicológicos por la falta del padre, la falta de la madre. Vale la pena la fidelidad. El gran fracaso de Herodes y Herodías, adulterio. Y por tanto, el demonio entre ellos. Y esto les llevó a un tercer pecado nefasto, el asesinato. Horrible cómo el pecado va uniendo eslabones más fuertes, más sólidos, para terminar totalmente zarandeados por el diablo y llevarles al asesinato, al martirio de Juan el Bautista, un inocente. Aquí aprendemos a pedir el milagro de amar la vida, de respetar la vida y detener una ola de violencia, una ola de muerte, y aprender de Jesús a decir: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que el Señor nos dé la gracia de pedir el milagro de la conversión y no permitir que nos vaya invadiendo el pecado de una forma tan cruenta como invadió a Herodes, Herodías y Salomé, que han quedado en la historia como personajes horrendos, personajes de la maldad, personajes instrumentos del diablo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.